Buenos días, mi nombre es Iván Oriamuno, yo soy su profesor de Homilética 1 aquí en el Seminario CEPA. Hoy estoy con el doctor Jaime Brenes y el doctor Sadrach Mesa y vamos a estar hablando un poco sobre los aspectos pastorales y los retos que esto involucra en la predicación, que es pues un tema que usualmente y deberíamos considerarlo así como algo que va intrínseco del pastorado y la predicación, pero hay temas más allá de lo que es la técnica y lo que estamos estudiando, donde requerimos de la experiencia de otros que están en este mismo ministerio. Entonces voy a darles un espacio a ellos para que se presenten, empezando por don Jaime. Bueno, mi nombre es Jaime Brenes, y trabajo acá también en ESIPA. Doy algunos cursos y diríamos que somos profesores de Biblia en este caso. Y también estamos pastoreando en una iglesia en el Cantón de la Unión, Entre Ríos, y somos goleyanos. Y entonces esa sería nuestra línea, ¿verdad? Así que vamos a ver por dónde el Señor nos bendice en esta conversación que vamos a tener para la predicación. Yo soy Sadrach Mesa, soy actualmente el director académico aquí en el Seminario CEPA, profesor de Biblia y Teología, y he tenido el privilegio de predicar al principio del ministerio como pastor y más ahora pues solo como predicador, más o menos regular en la iglesia mía y también la oportunidad en otras iglesias. Y bueno, es un gran privilegio poder predicar la palabra de Dios y hablar un poquito de eso, excelente. Ok, muchísimas gracias pues parte del objetivo es que ustedes vean de dos de nuestros profesores que están actualmente en estos roles de pastorado y que nos puedan ayudar un poco a avanzar en diversas preguntas que han surgido sobre este tema. Creo que una de las primeras para ir trabajando este tema es más o menos el tiempo o el proceso que ustedes usan, proceso y tiempo que ustedes usan para preparar un sermón. No sé el caso específico de cada uno, pero pues tenemos muchos estudiantes que son pastores y que ellos eh, predican todos los domingos, ¿verdad? Y sabemos por estadística que usualmente en Latinoamérica se sabe que los pastores dedican alrededor de una hora a preparar un sermón y pues a través de la educación teológica nos vamos dando cuenta que una hora ni siquiera es suficiente para empezar. Entonces quería pues pedirle su opinión en esto, cómo lo hacen ustedes, cuál es el proceso que llevan y después pues yo compartiré también el mío. Sí, bueno, obviamente esto es muy variado entre las personas y también como las circunstancias propias del predicador, pastor y de la iglesia. Yo comparto de vez en cuando la experiencia mía de mi primera predicación, que probablemente tendría unos 16 años cuando prediqué por primera vez. Y el pastor me dijo, vas a predicar, y ni me ayudó mucho. Pero en la iglesia había una revista que en aquella época se llamaba Vino Nuevo, la revista. Los más antiguos recordarán esa revista cristiana, era muy buena. Y yo me leí un artículo de esa revista y me lo aprendí prácticamente de memoria, porque el artículo era muy bueno, tenía sus ilustraciones, sus anécdotas, trataba sobre un tema, y yo me lo aprendí y fui, y yo duré bastante tiempo, de seguro, no recuerdo cuánto tiempo me dieron, pero de seguro como un mes me dieron para prepararme, y yo anduve estudiando y aprendiendo aquello. Yo ni fui a la Biblia a estudiarla. Yo me dediqué a estudiar el artículo cristiano que estaba en esa revista y fui y lo prediqué. Cuento eso porque hay que reconocer que hay momentos en la vida de nosotros las personas, o sea, nosotros vamos por etapas en la vida. También hay circunstancias que hacen que
no podamos tener leyes sobre esto de la predicación, pero no hay duda de que hay principios importantes. Yo ahora no predico así, o sea, ya no predico aprendiéndome un artículo o inclusive repitiendo una predicación exactamente que he oído. Entonces, ¿cuánto tiempo la preparación? Va a variar mucho del tema, en el caso mío ahora, porque hay muchos temas que los he estudiado y reestudiado, no solo para la predicación, sino para la enseñanza aquí en el seminario ESEPA. Entonces, esos temas cuando son trasladados en un sermón, esos ya no requieren para mí tanta preparación. Entonces es poca. Es decir, efectivamente puede ser 1 hora, 2 horas la preparación cuando el tema ya es conocido porque ha sido trabajado antes de muchas maneras, porque en la enseñanza se trabaja la Biblia de muchas maneras. Uno estudia libros bíblicos a veces completos de principio a fin, otras veces uno estudia los temas en la teología sistemática, tema de esto, tema del otro. Entonces, dependiendo ahí por dónde va. Ahora, cuando voy a predicar sobre un tema, llamémoslo nuevo, entonces sí, eso ya requiere más tiempo y va a depender del tiempo que uno tiene en realidad, porque eso hay que saberlo. Uno tiene tiempo y uno hace tiempo. Entonces yo diría que lo importante es sacar un tiempo para estudiar la Biblia como tal en relación a lo que uno va a predicar, ya sea un pasaje o ya sea un tema. Entonces, más que tiempo, digo las tareas. Tiempo para estudiar la Biblia. Yo como estudiante, predicador y pastor. Segundo, yo tengo que consultar fuentes que me ayuden a entender el pasaje bíblico. Vean que lo estoy separando. Estoy diciendo, estudio la Biblia, las fuentes. Y también, por supuesto, sería bueno poder consultar otros que han predicado sobre lo que voy a predicar. Y hoy en día tenemos ese gran recurso. Yo no descartaría la consulta entonces de otros predicadores que ahora se puede, digo, a través de lo que tenemos, Facebook, Internet, YouTube, tantas páginas donde hay sermones que se escriben. Yo creo que si uno puede consultar eso en relación al tema que uno está pensando predicar o en relación al pasaje que uno está pensando predicar, me parece muy importante. Porque uno no tiene todas las ideas, no tiene toda la creatividad. Es más, no estoy hablando ni del conocimiento, estoy hablando de que uno ocupa que a través del escuchar a otros su mente también se amplíe. Bueno, entonces yo diría, no sé, 3 horas, 5 horas, todo depende porque hay mucho pastor bivocacional hoy en día y hay que reconocerlo, o sea que no todos estamos a tiempo completo para dedicarle, ¿verdad?, todo el tiempo al estudio de la Biblia. Esa es la realidad y eso no está mal, eso está bien, es parte de la vida del ministerio. Entonces, yo diría hay que dedicarle al estudio de la Biblia siempre sobre el pasaje o el tema que uno va a predicar, consultar recursos para poder entender bien la Biblia y no distorsionar su mensaje, y también poder consultar ideas que le generen a uno para mejorar la comunicación, desde ilustraciones, anécdotas, formas para arreglar qué decir primero, qué decir después, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, quizás para empezar como empezaste con tu historia de cómo arrancaste como predicador, recuerdo que una amiga tenía un grupo de alcohólicos anónimos jóvenes, alcohólicos anónimos jóvenes, era el grupo que se reunía. Como ella me conocía a mí como era antes de Cristo, ella pensó que yo podía predicar, así que ella me invitó a predicar al grupo Alcohólicos Anónimos Jóvenes. Yo tendría, si acaso, no sé, 3 meses de haber llegado a Cristo. Así que asustado fui donde el pastor y le dije, pastor, me invitaron a predicar a un grupo de alcohólicos anónimos y pues yo vengo a decirle para que usted vaya porque yo como predicador no sé nada de qué es esto.
Y el pastor se vuelve y me dice, lo siento mucho, Jaime, a mí no me invitaron, fue a usted. Y le digo, pero ¿y qué predico? Lea la Biblia. Así me dijo, lea la Biblia. Bueno, pues entonces lea la Biblia, pues leer la Biblia, por dónde la leo y qué leo para ellos, ese fue todo un reto. La verdad es que como el tema que estaba en boga en nuestro tiempo era Cristo viene, cielo y infierno, eso era como la centralidad de los temas, ¿verdad? Milagros y esta cosa, pero más era cielo, infierno y Cristo viene. Así que yo creo que estos muchachos, yo los metí, los saqué del infierno no sé cuántas veces, y si alguno se convirtió al Señor sería por pura gracia, pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuve en eso, leyendo y buscando? Quizás era, la verdad es que en este momento no recuerdo, pero volviendo al punto de que Iván nos está preguntando en cuánto tiempo necesita uno. Y bien como dice don Sadrach, eso depende de donde uno esté, cómo esté. Si uno está quizás a tiempo completo, pues el tiempo que uno distribuye para la preparación del sermón es más, como más pausado, me imagino, ¿no? Es más tranquilo, es, ok, hoy voy a dedicarme al parte del contexto, quiero saber quién es el autor de este libro, quién lo escribe, ¿no? Entonces uno va un poquito más, ya tiene como la estructura, que es que va a empezar a hacer para tener el sermón al final. Pero como bien entendemos, no todos estamos así, tenemos diversas tareas. En esas diversas tareas, pues entonces sí, tienes que decir, bueno, esto debo hacerlo o debo hacerlo. Pienso que una de las cosas que ayuda, podría ser un consejo que ayude es, como decía don Sara, la predicación de libros. ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar un libro, uno se prepara en el contexto general del libro. El libro bíblico. El libro bíblico, sí, no el tema no, que escogiste en la revista, no, el tema bíblico, ¿no? Entonces uno tiene todo el contexto, hace todas las investigaciones, todas las ayudas posibles de comentarios y todo este trasfondo que nos va a ayudar para no decir algo que esté fuera de contexto del libro bíblico. Entonces, nos preparamos en esa parte y dedicamos suficiente tiempo para eso, porque teniendo eso, ya tendríamos todo el contexto del libro bíblico que vamos a predicar. Nos quedaría entonces ir ahora al interno del pasaje, de los pasajes que vamos a predicar y hacer entonces nuestra tarea adentro. Ya hicimos la parte de afuera. Pienso que eso puede ayudar bastante a las personas que quizás no tienen suficiente tiempo para distribuirlo en el día o en la semana. Máxime si estamos predicando. Hay personas, dijiste que es todos los domingos, pero aquí tenemos en Costa Rica gente que predica 3 veces a la semana. Entonces, imagínate predicar 3 veces a la semana sermones temáticos. ¿Cómo hacemos para estudiar el contexto de eso? ¿No? Eso es complicado. Entonces, si fuera como consejo, podríamos irnos por libros. Eso nos ayudaría ok, entonces, bueno, pues ahora entro a la Biblia y voy por capítulo 1, versículo 1 y vamos de alguna forma desarrollándolo. Eso podría en el tiempo. Pero si no tenemos ese tiempo porque somos bivocacionales y a veces las empresas donde trabajamos más bien nos absorben demasiado y depende de la concentración que yo tenga con la iglesia o con el ministerio, pues también así va a ser el tiempo. Entonces, aquí es pensar en cuál es la idea que tengo para el sermón y comenzar a desarrollarlo. Recuerdo en una ocasión, estábamos en una celebración de una boda y éramos muchachos. En ese tiempo a lo mejor tendría yo unos 17 años, 18 años y pues ese día habíamos llegado todos en esa celebración de boda porque íbamos de acompañantes, ¿verdad? De que pues, con una muchacha y el muchacho y hacen el desfile. Estábamos todos los jóvenes, los hombres, recostados a la pared y el pastor se acercó y nos dijo, qué lindo se ven, parecen pastores. Entonces hay una cosa diferente de parecer a hacer, ¿verdad? Entonces, si uno está en la función de pastor, las condiciones son diferentes. Pero si uno, digamos, él lo hizo en forma focosa, pero la idea es, si uno no está directamente, las condiciones cambian. Aquí depende mucho de cómo uno está sumergido en la palabra de Dios
y cómo uno entiende el ministerio que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado a uno el ministerio de la predicación y no está directamente como pastor, pues uno debe considerar los tiempos que uno tiene. Y si es por invitación, pues sí pedir tiempo. No, pues mira, yo requiero un mes, yo requiero una semana, yo requiero 15 días, por favor, si y la próxima vez que me invites, invítame con 15 días de tiempo por esto y esto. Entonces, de ahí uno va acomodándose porque uno entiende la dinámica, porque uno quiere ser responsable a la hora de la exposición de la palabra. Porque una de las de la mentalidad que uno tiene es que probablemente el sermón que dé uno ese día será el último que una de las personas que esté allí escuche. Así que debe ser fundamental, debe ser específico y la responsabilidad del predicador. Entonces el tiempo sí es un poquito complicado dependiendo de donde estemos y también, por supuesto, cuando uno ya tiene temas elaborados, ¿verdad? Temas que uno dice, aquí no necesito mucho tiempo, nada más de agregarle una ilustración un poquito más por acá, o contextualizar a la época en que estoy viviendo este tema, eso pues uno se siente más libre, más bonito, ¿no? Necesita, quizá tiene un poco más tiempo para la oración y presentar entonces, ya no tiene tanto tiempo porque ya lo hizo, ese trabajo de investigación, de análisis, sino que ahora pues entonces, Señor, ayúdame para que las personas que van a escuchar este mensaje pues estén receptivas. Pero sí, entonces con el tiempo la dinámica me parece que es un poquito como para determinar cuánto, pero digamos que uno está arrancando de cero. Yo diría que tal vez entre sí, unas 3, 4 horas, ¿verdad? Digamos que podríamos ampliar tal vez una hora por día de la semana si es que tienes que predicar el domingo. Sí, y me parece importante tal vez compartir con los estudiantes una anécdota que no es mía específicamente, me la dijo un profesor y después tuve que experimentarla, ¿verdad? Un profesor nos decía que él fue a un viaje misionero corto, creo que era en Haití o algo así, y está sentado en la iglesia donde estaban visitando y desde el púlpito dicen, bueno, y hoy el doctor tal nos va a compartir el mensaje y él ni sabía, ¿verdad? Entonces, ahí él optó por usar un texto. Bueno, nosotros tenemos textos con los que estamos más familiarizados, ¿verdad? Deberíamos haber leído toda la Biblia ya bastantes veces, pero claramente hay textos que llaman nuestra atención. Ahorita específicamente yo estoy estudiando el libro de Efesios, le he dado vueltas en los últimos 2 años unas 5 o 6 veces y estoy haciendo, porque estoy escribiendo sobre el libro de Efesios, entonces lo tengo a mano muy, muy fácilmente. Y él lo que hizo fue tomar de un libro que él estaba estudiando en ese momento y él nos decía, en lo que yo caminé de la banca donde estaba al púlpito, él dijo, bueno, voy a usar tal texto, punto 1, punto 2, punto 3 y tal ilustración y vamos así, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros no tuviéramos que preparar sermones así de rápidos, ¿verdad? Que eso fuera una excepción, pero sucede y debemos estar preparados. El- este ejemplo nos lo daba para sugerirnos que siempre anduviéramos un sermón él decía como en la bolsa del pantalón, ¿verdad? Siempre andar un sermón listo por si algo sucede. Y creo que es una buena recomendación y conforme uno va avanzando ya tiene varios sermones listos que uno podría dar, porque son cuando estamos especialmente estudiando y como los estudiantes que tenemos aquí, uno dirá, bueno, yo estoy empezando el diplomado en teología o estoy llevando el bachillerato en ministerio pastoral, pero a los ojos de la iglesia y de una persona, de un cristiano normal, uno es el teólogo, ¿verdad? Entonces ellos se da esa expectativa de que en cualquier momento uno puede dar un mensaje. Entonces hay que estar preparados. Me sucedió hace casi 2 años que falleció un primo mío y en la iglesia eh, mi tía me llama y me dice, diga algo, ¿verdad? Y yo como, ¿qué quiere que diga? Ok, entonces en lo que caminamos hacia el cementerio, tuve que hacer lo mismo que hizo mi profesor. Yo, bueno, he estado estudiando tal pasaje, hablo de esto,
igual era dar unas palabras, ¿verdad? Al final, pero entonces dije, bueno, hablo de esto, y fue un mensaje rápido, pero lo que buscamos también y algo de lo que vemos en este curso es tener esas estructuras a mano para que nuestra mente pueda ver un poquito la parte de qué es lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? Yendo un poquito más allá a lo que estábamos conversando, pues cuando estamos en el ministerio de la predicación, ¿verdad? Ya sea como predicadores ocasionales o como pastores, vamos a tener que trabajar con personas, trabajar con nuestra congregación o con otras congregaciones donde nos inviten, y pues esto se vuelve un reto en qué tipo de mensaje le podemos llevar. Ya don Jaime y don Sadraka hablaron un poco sobre predicar sobre libros, ¿verdad? Que es una manera bastante, lo que llamamos predicación expositiva, ¿verdad? Donde estamos yendo a través de un texto, exponiendo lo que el texto dice, y nos facilita un poco el trabajo por el hecho de que, pues, hoy prediqué versículos del 1 al 10, mañana la siguiente semana predico del 11 al 20, y ahí va uno avanzando. Entonces, incluso los sermones anteriores te sirven de contexto para lo que vimos la semana pasada, seguimos con esto. Pero nos va a suceder, o puede suceder, que a veces la iglesia requiera de un mensaje específico, ¿verdad? Algo que es uno como pastor, uno sabe de la iglesia, algo que está sucediendo y necesita tratarlo desde el público. ¿Les ha sucedido esto? Cómo lo han manejado? Sí, bueno, yo creo que es muy importante lo que estamos conversando. Aún así, a la pregunta que nos hace Iván, aún así yo creo que tal vez la respuesta sea la misma. ¿A qué me refiero? Que yo creo que desde el punto de vista pastoral es una excelente estrategia predicar en lo que llamamos series y no solo sermones individuales. Las series son muy importantes por muchas razones. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos las personas? Las personas necesitamos tiempo para aprender. O sea que nosotros las personas no aprendemos ni llegamos tampoco a hacer cambios en nuestra vida, así como solo como un evento de que algo me tocó y ya voy, y luego me toca otra cosa y ya voy. La serie permite que uno vaya sobre un hilo conductor, por eso se llama serie, y entonces es como repetir un poco. Yo creo que la repetición es necesaria en el aprendizaje humano. Entonces se repite, se explica más, se refuerza, se amplían las aplicaciones a las personas. Entonces me parece que pedagógicamente, que es uno de los objetivos de la iglesia y de la predicación, creo entonces que las series dan esa oportunidad. Y las series pueden ser sobre libros bíblicos, como hemos hablado, de agarrar un libro, ya sea estudiarlo todo o estudiar una sección o estudiar algunas partes relevantes del libro bíblico. No hay, estudiar un libro bíblico no significa empezar en el versículo 1 del capítulo 1 y terminar en el último versículo del último capítulo del libro. O sea, no necesariamente. Puede ser así. Pero uno también puede seleccionar secciones del libro, partes representativas del libro. Pero temáticamente también, si uno dice, bueno, la oración, yo voy a enseñar sobre la oración en la iglesia. Entonces, usted puede decir, voy a predicar 4 veces sobre la oración. Entonces tengo una serie de un mes. Entonces vean la ventaja que eso da tanto para el predicador como para la audiencia. Ahora, Iván nos mencionaba sobre la posibilidad de traer algo que uno descubre, que uno siente que el Señor le está guiando
a descubrir una necesidad en la iglesia, una situación, y traer un mensaje. Yo creo que eso puede suceder, pero mi pregunta sería, ¿no requerirá eso más de un sermón o solo es un sermón? O sea, vale la pena hacerse la pregunta, por lo que dije antes, porque tal vez lo que el Señor me está mostrando no es algo que se logre solo con un sermón y decir, bueno, entonces el Señor me habló, hay una necesidad que yo entiendo en nuestra iglesia, una necesidad espiritual, yo quiero dirigirme a esa necesidad y la pregunta es, ¿logro llenar la necesidad solo con un sermón o voy a ocupar 2 o voy a ocupar 3 o 4? Por eso yo estaba uniendo la pregunta con lo de la serie, porque puede entonces que más bien eso sea una nueva serie. Ahora, pueden haber series de 2 domingos, pueden haber series de 4 domingos, pueden haber series de 3 meses. Y ya alguien que diga que hay una serie de 1 año o más, pues yo creo que hay que pensarlo también en cuanto a qué es lo más conveniente, en cuanto a la duración de una serie. Yo la verdad le veo muchísimos beneficios a predicar en serie, sobre todo porque libera al pastor también de esa carrera de sermón a sermón, andarse preguntando, ¿y ahora de qué predico? ¿Y ahora de qué predico? No, uno mismo tiene una guía y también la preparación para toda la serie ya es preparación para cada sermón de la serie. Entonces, a nivel de tiempo, que hablábamos primero, es una gran ventaja. Eso yo lo recomendaría. Ahora, y por supuesto, aún si usted está en una serie, si usted como pastor ve una necesidad y cree que se puede tratar con una predicación, hágalo porque para eso el Señor nos dirige, para eso el Señor nos guía. Y si es asunto de un sermón, adelante con lo de un sermón. Pero debemos de saber que primero la obra, aún en la predicación, en la enseñanza, la obra la hace Dios, en el sentido de que Dios puede hacerlo en un sermón como en una serie. Por otro lado, hay que entender tanto la naturaleza humana de la congregación, porque estamos sirviendo a la congregación. Yo creo que allí ayuda la serie, y al mismo predicador le ayuda mucho esa idea, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿sabes? Yo creo que uniendo esta idea que hablamos al principio, y don Iván, con la idea de exponer, predicar libros y ahora que nos agrega la parte de series, eso. O sea, definitivamente los que están en el campo de la predicación saben, y digamos a nivel pastoral, saben que eso libera bastante, sobre todo aquel pastor que es responsable con lo que lleva a la iglesia. El que quizás no es tan responsable, pues no tiene esta preocupación. Pero el que es responsable, creo que las series, la predicación de un libro bíblico, eso va a ayudar. Estaba recordando, ahora que Iván decía del sermón detrás de la bolsa, y recuerdo que este pastor, con el cual fue que iniciamos en Cristo, él nos decía a los que queríamos predicar, ustedes tienen que estar preparados porque ya que saben la gente que ustedes son predicadores, a lo mejor les van a decir en cualquier momento. Así que anden un sermón debajo de la manga, así era como nos decía, un sermón debajo de la manga. Como la idea de cuando surge una necesidad en la iglesia, y uno como pastor uno ve, ¿no? Uno ve necesidades a veces pequeñas y a veces que uno ve que está afectando la iglesia. Y quizás uno trae, ¿verdad? Y los pastores que somos casados, tenemos a la esposa por ahí que las esposas son tremendas. Ella nos dice, pero venís predicando, pero ve lo que está pasando en la iglesia, necesitamos algo. Y también entonces tenemos por ahí otro radar del Espíritu Santo, ¿no? La esposa que nos dice, mira, por aquí podemos trabajar por este lado. Entonces, uno hace unos espacios, puede ser que sí traes una serie, pero puedes hacer una ventana, o traes un libro y puedes hacer una ventana y trabajar esa área que quizás es en la iglesia
Por ejemplo, que estábamos en pandemia y que algunas iglesias sufrieron muertes repentinas de sus miembros, pues prácticamente era un sermón que tenías que estar, no, recurrente, de ánimo, de aliento, de esperanza. Entonces no podías seguir con la serie, que necesitas ahí ese momento de consuelo para la gente. Pues entonces uno hace esas ventanas y luego pues retoma. Eh, lo que sí pienso que debemos tener cuidado es que si sé que un hermano, una hermana o una familia está sufriendo algún problema, eh, eh, creo que no sería un tema de exposición ante la iglesia, sería un tema de exposición, pero para las personas específicas, eh, diría Spurgeon que a veces el púlpito se vuelve como el espacio de los este, um, como de los débiles, que no les gusta enfrentar las cosas con las personas, sino que entonces hacen un sermón para que aquella persona que está allá entienda que es ella. No, vaya y háblele directamente a la persona. Pero cuando ya son asuntos que uno ve que está afectando a la iglesia, quizás ahora después de pandemia que tuvimos la necesidad de refrescar nuevamente la importancia de congregarse, de estar juntos, de crecer juntos, ¿verdad? De esas relaciones humanas fundamentales. Teníamos que volver a esa predicación, entonces era una necesidad y luego pues seguir lo que veníamos haciendo. Así que creo que nosotros, cuando el Señor nos indica una necesidad, pero por otro lado está cuando, no sé si les ha pasado, que nos invitan a predicar. Algunas veces nos dicen, tal tema, hermano, estamos hablando de, no sé, del Espíritu Santo y estamos provocando una iglesia aquí, algo, ok. Entonces uno dice, bueno, entonces ya me dieron un tema y uno dice, bueno, por aquí voy a orar y voy a buscar. Pero otras veces te dicen tema libre. Esa a veces se la complican a uno más. A veces uno prefiere que le digan, aquí hay un tema y entonces uno lo estructura, pero cuando es tema libre, eh, entonces llegaríamos como Pablo quizás a aquellas iglesias cuando dijo, mire, yo no quise saber nada de ustedes, pero yo vengo aquí a predicarles la palabra del Señor con temor y temblor y este es el mensaje del Señor, ¿verdad? Cuando le dan a uno el tema, pues uno entonces tiene un camino porque las personas que lo han invitado saben que o hay una necesidad o quieren trabajar algo en la iglesia específicamente. Si no le dan el tema a uno, entonces pues el Señor nos ayude a que ese mensaje que vamos a exponer ese día sea específicamente. Bueno, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno llega y le dieron un tema libre y uno dice, pastor, exactamente eso era lo que estábamos ocupando. Y eso es pura gracia del Señor, ¿verdad? Porque uno no sabe en realidad. Y más bien uno más va con preocupación que con otras cosas. La otra cosa que estaba pensando es, pensando en la preparación y esto que decías ahora, que cuando uno está en la tarea de la predicación y no estando en la tarea de la predicación, pienso que no es justo. He escuchado eso, ya no lo he escuchado tanto, pero en mi tiempo era muy recurrente usar esto porque sonaba como muy espiritual. Hermanos, yo preparé un tema, separaba el predicador ¿verdad? En el púlpito, hermanos, yo preparé un tema, invertí tiempo y esto, pero de la banca aquí el Señor me cambió el tema. Y eso en mi tiempo sonaba muy espiritual, pero cuando era recurrente, ya eso no suena tan espiritual. Eso significa falta de preparación. Porque no es posible que si invertiste, no sé, 6, 4 o por lo menos una hora, entonces en la preparación, el Dios que estuvo en esa hora con vos es diferente al Dios que estaba ahora en la iglesia. Entonces, creo que, por supuesto, no estoy diciendo que no va a suceder. Puede suceder, Dios es Dios y nosotros no lo limitamos. Pero, mucho cuidado si esto es recurrente de que nosotros lo usamos. Porque es probable que estemos mostrando no tanto un asunto tan espiritual, sino más bien falta de preparación. Y volviendo, y les recomiendo el librito de Discurso a mis estudiantes de Spurgeon. Spurgeon decía que si uno usa mucho tiempo en el púlpito para predicar, dice eso es que no lo hiciste allá.
No lo hiciste allá. Así que necesitas el tiempo aquí, ¿verdad? Para orar y orar y orar y después predicar. Dice, no, eso significa que no oraste, no te preparaste. La preparación es fundamental, la responsabilidad. Entonces, la necesidad de la iglesia, sí, pero también hay que ser responsable con esa parte. Sí, bueno, hay una gran variedad. Ahorita, por ejemplo, yo tengo que predicar el domingo en mi iglesia y yo sé que ahorita no estamos en ninguna serie. Entonces, yo tengo como tema libre para este domingo. Y, por ejemplo, tengo por ahí apuntado, que acá voy a apuntar esta semana, que voy a ir como en un mes y medio a X iglesia a predicar que me invitaron. Entonces, en esa invitación a esa otra iglesia, que no es la mía, no me han dado tema tampoco, me vaya a predicar. Entonces, en el caso mío, bueno, a esta otra iglesia donde voy a predicar, si Dios quiere, en un mes y medio, yo ya he estado allí como 3 veces, digamos, en el pasado predicando. Entonces, hay algo de conocimiento. Pero cuando yo voy como a una iglesia que me invitan a predicar y que yo sé que no voy a volver, lo más seguro, o sea que vienen siendo como invitaciones únicas, entonces yo llevo el mensaje que yo considero que es el mensaje más importante de la Biblia. O sea, yo no me hago problemas preguntándome quién es esta iglesia o qué necesitará, sino que más bien yo como predicador, porque uno también como predicador, uno tiene que ir definiendo algunas cosas. Uno en cuanto a su responsabilidad como predicador. Y esto lo digo, ojalá para los jóvenes que están empezando a predicar, debe haber un entendimiento claro de las cosas que uno hace, digamos. No es lo mismo ser un predicador de la palabra de Dios en la iglesia a ser profesor de un seminario, por ejemplo. Yo creo que las dos cosas requieren un entendimiento claro de en qué consiste nuestra responsabilidad. Y como predicador, lo que quiero decir es, como predicador, yo entiendo que dos cosas. Uno, la fidelidad a la palabra de Dios es lo principal, y esa fidelidad a la palabra de Dios nos lleva al tema central de la Biblia, que es que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos la salvación de Dios, creamos en el Señor y nos sometamos entonces a la voluntad salvadora de Dios. Entonces, cuando yo llevo un mensaje a una iglesia que no conozco por primera vez y que seguramente no voy a volver, yo trato de predicar eso que entiendo que es el evangelio de la palabra de Dios, porque mi responsabilidad es con Dios, fidelidad a su palabra y a transmitir su mensaje salvador, que es la buena noticia en Cristo Jesús. Ya otros harán otra cosa, pero por lo menos yo digo, mi tarea es esa, donde me den la oportunidad de hablar. A mí me dan la oportunidad de hablar en una iglesia, en un grupo, aun si es un matrimonio, aun si es un funeral, me dan la oportunidad de abrir la Biblia. Yo digo, mi única responsabilidad es fidelidad a la palabra de Dios y tratar de transmitir el mensaje principal de la palabra de Dios. Entonces, yo trato de llevar eso. Ahora, ya en una iglesia como la mía, donde voy a predicar el domingo y no tengo tema, pues ahí sí, ahí más bien yo recuerdo sobre qué se ha predicado en el pasado, en la iglesia, conozco a todos los hermanos, aparte de que somos un grupo pequeño. Entonces, más bien ahí uno trata de llevar, uno ora y dice, Señor, guíame para seleccionar el tema adecuado que sea de acuerdo a las necesidades. Entonces, uno se ayuda de esa manera porque conoce a la congregación. Entonces, básicamente es eso. Bueno, y es un gran privilegio, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Un gran privilegio no buscado por nosotros los seres humanos,
el que Dios nos diga, ve y predica mi palabra, predica mi evangelio. Llevemos la salvación a través de la predicación del evangelio, como explica Pablo. Eso es de Dios, como dice 2 Corintios, ¿verdad? No somos competentes para eso en nosotros mismos. Es Dios quien nos hace competentes a través de su Espíritu. Sí, sí, y me parece importante, pues don Jaime se adelantó un poquito al tema de cuando a uno lo invitan, eh, pero me parece importante que lo hablemos porque pueden suceder dos cosas, ¿verdad? Puede que a uno, como lo decía don Jaime, lo invitan y le dicen, tome, aquí está el tema, y entonces es más fácil porque ya uno sabe de qué tiene que hablar. Hace, creo que 2 años, a mí me invitaron a predicar, más de 2 años me invitaron a predicar y me dijeron, estamos en una campaña de toda la iglesia y usted toca semana 4. Y ese es el tema. Y había un pasaje, inmediatamente había un pasaje que yo sabía que podía usar para eso, entonces no tuve que preocuparme por nada, nada más, ok, empecemos a estudiar a partir de ahí. Ahora tengo invitaciones a predicar estos meses que son temas libres y uno de los retos que en algún momento afronté era, pues, ¿de qué les hablo? ¿Hasta qué punto me corresponde a mí solo predicar el evangelio, que es lo que dice don Sadra, que es importante, que ese es el centro de nuestro mensaje? Y tenemos que recordar que no hay, no podemos asumir que todos los que están ahí entienden el evangelio. Sin duda, más bien podemos asumir lo contrario, que la mayoría de la gente no entiende el evangelio. Y aunque sabemos que, pues, posiblemente los pastores son amigos o nos conocen, pues ese recordatorio debe estar siempre, ¿verdad? Incluso en algún momento Billy Graham decía que todos los sermones tenían que culminar al final del evangelio, incluso si estaba predicando sobre la ley en Levítico, podía terminarlo en el Antiguo Testamento, en el evangelio, y creo que es posible con práctica, tal vez diríamos ese colmillo de predicador que uno puede en su retórica llevarlos al evangelio. Pero algo que yo quería que habláramos un poquito sobre eso es también cuando nos invitan a predicar, creo que va mucho de la mano con la prudencia que debemos tener sobre qué temas a tratar. Eh, y aquí me voy a adelantar un poco, pero es importante que veamos, pues, si me invitan a una iglesia donde tal vez la doctrina no es precisamente la misma, pero igual me invitaron, ¿verdad? Eh, una iglesia donde sabemos que tal vez hay algún problema y creo que principalmente esos son los puntos donde se puede prestar para que nosotros queramos ir a regañar a las personas, ¿verdad? O a enseñarles algo que va en contra de lo que el pastor tiene como visión de qué les quiere enseñar. Y creo que ahí debemos ser un poco cuidadosos porque al fin y al cabo somos un invitado y nuestro objetivo no es dejarle un caos al pastor, y más bien ser como, no lo volvemos a invitar porque la última vez que vino dijo unas cosas que no nos gustaron, ¿verdad? Hay espacios para, para pues llamar a la gente al arrepentimiento, exhortarlos, pero cuando la iglesia no es mía, eso es algo que creo yo le corresponde al pastor y no al invitado, ¿verdad? Incluso si a mí me invitaran a, venga y los regaña, es como, ¿pero por qué? ¿Verdad? Si más bien yo les puedo traer un mensaje de esperanza y como los decía, lo que dice Spurgeon, ¿verdad? Hay gente que usa el púlpito para regañar o púlpito para decir cosas que no quiere decir de frente. Peor es aún usar al invitado para decir cosas que no quiere decir de frente, ¿verdad? Entonces sí quería pues que tocáramos esos par de puntos antes de avanzar pues a otro tema. Sí, esto es muy importante y se conecta, creo yo, con lo que estaba comentando antes. Les cuento que hace 15 años vino un pastor coreano pero de Estados Unidos, de Nueva York, un pastor coreano a hacer un evento con pastores aquí en Costa Rica, hace 15 años.
Y por diferentes cosas, yo estuve involucrado en eso. O sea, yo fui al retiro de pastores, que era creo de 2 o 3 días, y donde el pastor coreano estaba enseñando. Y algo que se me quedó grabado a mí de lo que enseñó el pastor coreano fue lo siguiente. Él dijo, en la Biblia, dice él, hay 3 clases de materiales, o sea, de contenidos, y que tienen objetivos y propósitos diferentes esos contenidos. Entonces él dijo, en la Biblia hay contenido religioso. Entonces dice, uno puede enseñar y predicar sobre religión. Y esto es claro si usted se pregunta, pero ¿a qué se refiere eso? Bueno, esto es claro, sobre todo en el Antiguo Testamento, que había una religión organizada que Dios le ordenó a Moisés que organizara al pueblo de Israel en una religión. ¿Cuál es la religión? Es la del tabernáculo, es la de tener el sacerdocio, es la de tener sacrificios, es la de tener ofrendas, es la de tener fiestas. Esa es la parte religiosa que se ve claramente enseñada en el Antiguo Testamento. Algunos no saben, no entienden o no han pensado que el cristianismo evangélico, aún en el 2024, tiene un montón de cosas, o sea, nosotros hacemos un montón de cosas, que es nuestro sistema religioso, que son los cultos, que son las reuniones el domingo, que son entre semana, todo eso es culto. Luego él dice, en la Biblia hay enseñanza moral, hay contenido moral. Y entonces dice, son los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios expresada en mandamientos, ese es otro contenido. Pero dice este pastor coreano, la Biblia dice, además de ese contenido, tiene otro contenido, o en todo caso puede ser ese mismo contenido, pero la Biblia tiene el propósito, dice, de que las personas conozcamos a Dios. Dice él, el propósito principal de la Biblia es llevarnos al conocimiento de Dios. Y aquí es donde viene lo que a mí me hizo sentido, y por eso lo recuerdo, y por eso hablaba como hablaba hace un momento. Él dijo, yo como pastor, dice, he decidido no predicar de religión, no predicar de moral, sino de predicar para que la gente conozca a Dios. Ahora, eso me parece, hermanos, muy denso y creo que debemos de pensarlo. Para estar de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que debemos de pensar. Y a mí me gusta y estoy de acuerdo porque sobre todo yo creo que él hasta dijo de la predicación del domingo, creo que dijo. La predicación del culto principal, porque muchas iglesias tenemos culto principal, ¿no es cierto? Normalmente el domingo, a veces el sábado, porque hay iglesias que se reúnen ya como culto principal, no solo domingo. Y cultos principales no tiene muchos. Tiene uno a la semana y por lo tanto va a tener 52 al año. Entonces tampoco es que sean como demasiado tiempo. La pregunta que yo me hago y les hago es, ¿para qué predicamos nosotros? Respondiendo a la pregunta que hacía Iván, yo creo que efectivamente tenés toda la razón. Uno como predicador invitado, uno debe tener amor y tener sabiduría y saber entonces que uno no ha llegado allí ni para revolucionar, ni transformar, ni crear una nueva iglesia. Uno lo está invitando un pastor. Entonces, amor, sabiduría y respeto. Respeto por la iglesia que lo invitó, el pastor que lo invitó. En medio de eso,
uno tiene desde luego que ser fiel a Dios y fiel a la palabra de Dios. Pero el amor y el respeto y la sabiduría no están peleados con eso. Por lo tanto, y volviendo a lo que enseñaba este pastor coreano, yo creo que podríamos decir que si a usted lo invitan y usted mismo sabe que hay diferencias entre usted y el pastor y la iglesia y su filosofía y sus doctrinas, vaya y predique para el conocimiento de Dios. Que la gente conozca a Dios, olvídese de predicar de religión y de moral, vaya y predique para que la gente cada día conozca más a Dios, porque creo que eso no va a estar peleado con ningún tipo de ministerio, ni de iglesia, ni de tradición, ni doctrina, ni denominación. Sí. Es interesante porque a veces, sobre todo cuando hay iglesias que están comenzando y el pastor que está comenzando también es un pastor novato y él percibe ciertos conflictos y entonces suelen pedirnos ayuda en esa parte de, pastor, venga y háblenos de esto, es que en la iglesia viera que está pasando tal y tal cosa. Bueno, pero ya el pastor, digamos, ahí le da un poquito a uno de confianza y más bien uno siente que pues voy a colaborarle a él en lo que, ¿verdad? Como pastor, ya no precisamente con asuntos de iglesia, uno sabe que el pastor tiene una necesidad específica. Él siente que es la iglesia, pero uno desde afuera uno dice, no, pues tiene necesidades él de cómo enfrentar algunas cosas. Y quizás ya uno con el tiempo que tiene de estar trabajando a nivel pastoral sabe por dónde conducirse con ciertos temas que a veces los pastores no nos atrevemos a señalar. Porque hay temas, definitivamente, hablando con un grupo de estudiantes por allí, hay temas tabús en la iglesia, por ejemplo, escatología es un poquito de tabú, hablar acerca del rapto, los que creen en el rapto, o acerca de la venida de Jesús, los que creen en la venida, eso casi no se toca, y se toca es un poquito, y cielo y infierno, eso casi no, más el cielo, pero el infierno no tanto, ¿verdad? Entonces, el pastor dice, vení, hablame un poco acerca del infierno, porque esta gente no sé qué sé yo, ¿verdad? Y a mis estudiantes de homilética yo los pongo a escuchar el sermón de Jonathan Edwards, a pecadores en manos de un Dios airado. Entonces, ese es un sermón buenísimo que él predica, cuenta la historia que cuando él lo predicó, bueno, dicen, ¿no? Habría que haber estado ahí, que la gente levantaba los pies de las bancas porque sentían el fuego del infierno sobre sus pies, ¿verdad? Entonces, pero hay temas de esos, ¿no? Que a veces los pastores o no tenemos la destreza o el conocimiento y necesitamos que alguien venga, pero ya específicamente asuntos pastorales para general, quizás a veces nos invitan, pero para un grupo, ¿no? Pastor, quiero que vengas y me ayudes con la parte de liderazgo. Entonces, quiero que traigas un mensaje directamente para los líderes, cómo deben comportarse los líderes, la sujeción en cuanto a los liderados. Entonces ya uno sabe por dónde trabajar eso, porque conocen las necesidades que los pastores van teniendo en torno a ciertas cosas en la iglesia. Pero asumir responsabilidades que no son sobre nuestros hombros, son sobre aquel que está ya puesto, pues entonces debe asumirlo. Pero, y definitivamente, sí, el amor sobre las personas. Creo que el pastor, los que somos pastores sabemos que alguien nos dice, pastor, pero es que aquel fulano está mal y usted le da oportunidad para que haga esto, el otro. Y uno dice, bueno, solamente yo y Dios sabemos cómo estamos trabajando esto, ¿verdad? Estamos dándole oportunidad a la persona para que se restaure. Entonces, uno como pastor tiene una visión, a veces, ¿verdad? Con un corazón muy amplio, pienso yo, porque en lo secreto desearíamos quizás darle duro a la persona y que, ¿verdad? A lo mejor así se corrija o el grupo, pero como pastores sabemos que la predicación y la misma vida es un proceso que no puedes lograr una transformación inmediata.
Me decía un amigo pastor, don Jaime, tengo un problema hoy día, porque la iglesia, los hermanos que llegan, las personas que ellos invitan, los nuevos, parece que se convierten como a poquitos. O sea, no es una conversión, ¿verdad? Plena, ya que ya dejaron sus costumbres antiguas, ¿no? Parece que ahí van, tropiezan y tropiezan y tropiezan al tiempo no ve el resultado. Bueno, a veces sucede así, es un proceso, otras veces uno tiene la bendición de que entró una persona de esas bien malas, porque hay unos que son bien malos y otros más o menos. Pero bueno, hay esos bien malos y se convierte el Señor y verdad es, y en el tiempo uno ve que la conversión fue genuina, fue real, porque esa es otra cosa, la parte de la conversión, la parte del cambio de la iglesia, es un proceso. La otra cosa, sabemos que a nivel pastoral a nivel pastoral caemos las iglesias como en baches, como en huecos y el pastor dice, pero ¿qué pasó? Veníamos haciendo bien, veníamos predicando bien y de repente caemos ahí en esos espacios donde vemos que la iglesia se quedó, los hermanos siguen ahí como, llegan a la iglesia, pero no hay como esa vida que ocupamos. Entonces, a veces le decimos a alguien, venga, por favor, predíqueme y predique este tema y tal vez anime a la iglesia, ¿no? Pero esas son cosas que a veces nos pasan a nivel de iglesia. Yo he escuchado a mis amigos pastores decir, no, vieras, estoy en un momento, y otras veces ellos mismos los escuchan, no, pastor, vieras, tengo 3 meses de que esto no avanza. Entonces son cosas que vamos midiendo a nivel pastoral, lo vamos viendo, y necesitamos que invitar a alguien, vení, pegame una exhortada a la iglesia, ¿no? Pero ya sabemos que cuando un pastor dice, vení, una exhortada eh, no es que te metas en mis asuntos, es, a ver, busca a Dios y que Dios te diga que estamos ocupando, ¿verdad? Pero por ahí creo que es donde uno como invitado a una iglesia, uno puede decir, bueno, voy a predicar esto y uno pues ora y le pide al Señor. Y la verdad es que uno siempre está con ese temor y ese temblor de decir, bueno, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Le servirá a ellos o no? Definitivamente uno no tiene ese alcance, porque el único que hace esto es Dios por medio de la palabra. Así que, como Sarai decía, uno manteniéndose fiel a la palabra y siguiendo el texto como debe ser, pues uno espera y tiene la confianza que Dios va a usar, ¿verdad? Ayer precisamente estábamos leyendo en Lucas, donde dice que en la pesca milagrosa, cuando y dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios en Jesús. Entonces, la gente necesita, más que un milagro, esa palabra que transforme sus vidas. Muchas gracias, don Jaime, por esas palabras y creo que eso abre la ventana para la siguiente pregunta. Pues la parte del pastoreo, ¿verdad? Sabemos que hay cierta enseñanza y cierto pastoreo que se da desde el púlpito, pero como lo dijo don Sarak, son 52 espacios al año, son 52 horas al año que tenés para trabajar con las personas, pero parte del trabajo en el ministerio pastoral es el uno a uno, ¿verdad? El pastorear a una persona, el pastorear a una familia en la fe. Entonces, y mucho de lo que sucede con esto es que no podemos llevar al púlpito lo que sabemos de la persona en, en lo privado, ¿verdad? Entonces sí quería pues un poco de su experiencia con esto eh, y cómo recomiendan tratar esos temas, ¿verdad? O si ustedes escuchan de alguien que dijo es que la iglesia está pasando por esas situaciones, ¿cómo manejarlo? Sí, el tema que nos plantea Iván es un tema muy delicado. Es un tema donde el pastor obviamente necesita mucha sabiduría, mucha dirección del Señor, mucha honestidad, porque también no es solamente situaciones que viven los hermanos y las familias,
sino que a veces el pastor mismo se siente involucrado de alguna manera. Entonces, yo creo que nunca hay que predicar para predicarle a una persona. Nunca hay que predicar para predicarle a una familia. O sea, dicho en esa forma, no, eso no sería adecuado. Yo creo que obviamente la congregación pasa etapas, situaciones, y hay cosas que vienen a afectarlas y hay asuntos que tratar. Habrá que decidir si la forma de tratar es en una predicación, en un culto principal, o si tal vez lo podemos tratar aún a nivel de enseñanza en otro contexto. Estudio bíblico, tal vez hay otros cultos en la iglesia, tal vez hay otras reuniones donde se pueda tratar. O sea, es muy difícil decir cuándo es adecuado o no. Yo lo que puedo decir es que es delicado y que por lo tanto el pastor debe tener mucho cuidado. Y cualquier cosa que decida, que lo haga en oración, en honestidad delante del Señor, entendiendo que esa es la manera de abordarlo, a través de una enseñanza o a través de una predicación. Los casos evidentes, a todos hay que tratarlo, porque vean, hay cierta diferencia aquí. Una cosa es algo que solo el pastor o unos pocos conocen, y otra cosa es algo que es totalmente evidente a toda la congregación. Obviamente, cuando es evidente a toda la congregación, es más fácil abordarlo. Pero también hay que abordarlo con la sabiduría del caso. Pero sí, porque la congregación misma se pregunta. Eso es, por ejemplo, como en una congregación más o menos pequeña, y por ejemplo se va de la iglesia una familia y nadie sabe por qué se fue. Sencillamente se dan cuenta y dicen, ya, y aquí no aparece la familia y siempre estaba ahí. Ya, y algo habrá que decir, hermanos, la familia tal nos abandonó, se fue, decidió cambiarse. O sea, hasta a nivel de anuncio, ni siquiera de predicación, hasta a nivel de anuncio y de reconocimiento de algunas realidades, hay que decir algo. Entonces, yo diría que en términos como de pecado y cosas así, va a depender si es de conocimiento de unos pocos o conocimiento de todos. Y claro, todo es para edificación. O sea que cualquier cosa que se diga, como Pablo nos enseña en 1 Corintios, todo lo que ocurra en una iglesia, alabanza, predicación, profecía, interpretación de lenguas, anuncios, todo lo que ocurra en una reunión de la congregación de la iglesia es para edificación. Entonces, si el pastor está convencido que eso va a edificar a la iglesia, adelante, ¿verdad? Sí, estaba pensando en este asunto recordamos cuando Pablo deja a Tito, y le dice, te dejé para que corrigieras lo deficiente, ¿verdad? Aquí era bastante obvio para los ministerios de que había un problema, y entonces, pues, bueno, ahora hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Y él le da ciertas directrices que hay que hacer con este grupo, con estos, eh, porque es evidente, era obvio que había que resolver ahí. Y entonces, pues, cuando hay cosas así a nivel pastoral, ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel de predicación o a nivel particular? Creo que ahí está la sabiduría del pastor. Cómo tratar un asunto, ¿no? Si es un asunto, como dice don Sadra, que está afectando y que es de conocimiento, pues entonces perfectamente puede ser una predicación, pero que nosotros creemos que el asunto no son como de una predicación, es más de un proceso, es más de hay que trabajar esto, porque esto no se dio de repente, esto surgió también por un proceso. Entonces vamos por un proceso, una serie de temas que nos ayuden a restaurar ya sea la congregación como tal o si es particular a una familia, a una persona, pues también, claro, siendo una familia o siendo una persona particular, pues eso se trata
ya en lo privado. Y a lo mejor si tenemos grupos de crecimiento, como le llamemos a estos grupos pequeños en las iglesias, a lo mejor eso ayude. El día de ayer, una de las líderes de los grupos de la iglesia me dice, pastor, van a llegar 4 personas nuevas al grupo y el tema que estamos siguiendo es tal y pienso que no les va a calzar a ellos porque no va con ellos. ¿Qué le parece si cambiamos? Ella se dio cuenta que el tema para estas personas recién llegando no era exactamente lo que podrían ayudarles en su vida. Y pues entonces cámbialo, acomoda las cosas y, bueno, gracias, pastor. Entonces, aquí está la sabiduría, ¿no? Está este momento donde podemos cambiar dependiendo de dónde estén los escenarios que vamos a trabajar. Por cierto, el apóstol Pablo dice que él no rehusó de enseñar todo el consejo de Dios. Creo que a nivel pastoral, pues eso nos toca, no todo el consejo de Dios. Y quizás de ahí la parte de los sermones temáticos o, perdón, no, de series y de predicar libros, ¿verdad? Positivamente, es porque pasas prácticamente por todo el consejo de Dios. O sea, cuando haces eso, estás hablando a los jóvenes, a los niños, estás hablándole a las familias. Entonces, ves que estás atacando, estás predicando todo ese consejo de Dios. Pero sí, creo que ahí la sabiduría. Una de las cosas que yo recomiendo a la iglesia, sobre todo, y a los líderes que están acompañando a los pastores es, antes de que el predicador suba, por favor, no le diga ninguna noticia mala. Es más, ninguna noticia ni buena ni mala. Déjelo que suba tranquilo y predique sus mensajes, porque si a veces el pastor, no sé si les ha pasado, está uno listo para predicar y uno se siente, ¿no? con esa, denme en el momento porque ya, ¿verdad? Tengo estoy emocionado y el Espíritu Santo me está... Y de repente alguien viene y te dice, pastor, viera que, ya, no vuelve, entonces engancha aquellas cosas. Y nuestras mentes, si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con bosquejos, con estructura, nuestra mente se vuelve muy lúdica en el púlpito y comienza a tomar aquella anécdota, aquella cosa, aquella otra cosa, y por fin cuando volvemos a ver el bosquejo, no estamos en el bosquejo y el tiempo se ha terminado. Así que nunca le predicamos entonces el consejo de Dios. Fue nuestra mente, que nuestra mente son más nosotros los latinos, ¿verdad? Que somos muy lúdicos y nos gusta ese fogueo, ese gozo en el púlpito. Entonces debemos tener cuidado de que sujetar nuestras mentes de vamos al punto, vamos al bosquejo, vamos a la palabra, porque si no, el tiempo que tenemos a lo mejor lo hemos desperdiciado y las personas no han escuchado lo que realmente debieran haber escuchado. Así como consejo, pienso que debiéramos, ya sea el pastor general o el invitado, no darle ninguna información buena o mala, para no entorpecer el mensaje que ya esa persona lleva en su mente. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a predicar, a veces yo voy en el carro con mi esposa y mi esposa de repente me dice, hey, aquí voy yo. Pero es que yo sé que ella va ahí, pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en la predicación. Estoy, ¿verdad?, imaginándome y todo, y de repente ella como que la abandoné. Esa concentración que tiene la persona es fundamental, porque ella está pensando y tratando de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, y creo que esto es muy importante. Así que como ataquemos, como dice don Iván, el problema o la dificultad en la iglesia, creo que ahí es toda esta pericia de predicador, de pastor, y este trabajo que nosotros decimos, bueno, este es el momento, este no es el momento, porque de repente te das cuenta que dijiste algo en el púlpito que uno dice, esto no tuve que decirlo, porque esta persona, esto que yo dije, aunque quizás gran parte no lo sabe, pero esta persona sabe que yo lo dije por ella. Y eso para nosotros los pastores eso es terrible,
porque después no tenemos realmente la fortaleza para ver la persona y decirle, porque la persona va a decir, te conté eso en privado y lo contaste como anécdota, y eso es terrible. A nivel pastoral, entonces, problemas específicos, generales específicos, tratémonos específicos, generales, pues tenemos la libertad de hacerlo. Muchísimas gracias por eso. Realmente creo que es un tema de mucha prudencia para los que estamos en el ministerio de la palabra. De en qué momento hablar eso, especialmente eso que decías al final, cuando uno hace un comentario, da una anécdota, incluso a veces un comentario pequeño, pero uno sabe que la persona sabe que uno lo dijo por ellos y eso hasta puede llegar a dañar la confianza que tienen en nosotros. Sí, claro. ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad de una anécdota jocosa que me sucedió y en un momento el pastor, yo lo veía donde iba caminando hacia un tema y yo decía, me va a quemar enfrente de toda la congregación. No era ni siquiera nada malo, era como un accidente que me ha sucedido, pero al final no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, me hubiera dado mucha risa. Pero él dice, yo lo pensé, pero preferí no hacerlo. Imagínese, y eso era algo gracioso, ahora imagínese algo malo, ¿verdad? Sí. Para ir cerrando, los dejo para unos últimos comentarios. Pues los que están viendo esto son personas que se están preparando, estudiantes, personas que quieren mejorar su predicación, que han estado estudiando Biblia y teología aquí en el seminario CEPA. Si ustedes pudieran darles un consejo que tal vez ustedes se hubieran dado ustedes mismos cuando estaban empezando, ¿qué dirían? Sí, bueno, excelente pregunta. Yo pienso que en todo es muy importante la honestidad para con Dios y para con nosotros mismos, en el sentido de que reconozcamos lo que somos y lo que hacemos. Esa honestidad debe llevarnos a responsabilidad, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad en primer lugar es orar, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios el mensaje, pedirle a Dios su dirección. En segundo lugar es prepararnos bíblicamente, siempre debemos prepararnos, no importa si estamos predicando la Biblia expositivamente o si estamos predicando temáticamente. Tenemos una responsabilidad en cada sermón de llevar confianza que nos hemos preparado bíblicamente. En tercer lugar, debemos preparar el mensaje como tal a nivel de bosquejo, a nivel de secuencia, a nivel de lo que queremos enfatizar, a nivel de las aplicaciones que queremos hacer. Así que eso es lo más importante. Y en cuarto lugar, tener fe. En realidad nosotros predicamos por fe, porque por fe creemos que Dios está hablando a través de nosotros. Por eso lo hacemos. Por fe tenemos la confianza de que habrá fruto y resultados de lo que se está predicando. Hay que predicar con fe, creyendo que Dios está allí, creyendo que en ese evento Dios está actuando. Aunque sea en una persona, no vamos a pensar que Dios está actuando en todos de manera igual. No. Suficiente con que creamos que allí hay un corazón que va a ser tocado por Dios de acuerdo a su propósito por medio de nuestra predicación. Entonces yo diría tratar de ser lo más honestos posible. Aún en eso, cuando llamé punto 1, oración, es porque traemos nuestra vida también delante de Dios. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para pedir perdón, para agradecer el privilegio, para someternos a Dios. O sea, esa oración inicial no es solo por el sermón, es la oración en la que debemos de vivir nosotros como predicadores, delante de Dios. Bueno, y quizás para
añadirle a lo que Sara está diciendo, sumamente importante, y no para no repetir otra vez, quizás es la práctica. Ya, ya eres honesto, has orado, has preparado tu sermón. Y digamos, si yo no soy un predicador todavía, digamos, que sí, de vez en cuando el pastor tiene misericordia porque me ve muy fogoso y quiere, ¿verdad? Y me pone por ahí a predicar, pero todavía yo no estoy, o sea, digamos que soy un líder de la iglesia y de vez en cuando la práctica es fundamental, eh, y usted necesita un, un público que lo escuche. Eh, no sé si esto te pueda servir, pero ah, cuando yo era muchacho, teníamos un grupo de jóvenes, invitábamos a los jóvenes y ahí sabíamos que ese día íbamos a escuchar 2, 3 predicaciones porque nos íbamos, entonces cada uno preparaba una predicación y la ponía delante de nosotros y nosotros le decíamos, esto lo dijiste mal, tenés estas muletillas, repetiste esto lo dijiste fuera de. Entonces la práctica y tener esa gente que te corrija, que te ayude, es fundamental para ya propiamente cuando uno está en el ejercicio, cuando uno ha caminado un poco. Entonces, también te dice, pastor, pero es que en la iglesia ya ahí está el cuerpo pastoral y así que a mí yo creo que nunca me van a poner. Eh, en mi tiempo teníamos los predicadores de la calle y yo creo que este es un tiempo donde podría animarse. Usted podría animarse a pararse en una esquina. Yo recuerdo en mi tiempo tener megáfonos y pararme en las esquinas y predicar en el parque central y predicar, pararme en los buses y predicar, ir a las cárceles y predicar. Así que entonces, hoy día como que nos hemos centrado mucho en lo que es lo que llamamos iglesia, esas 4 paredes, pero ahí afuera hay cosas interesantes que uno puede hacer. Cuentan de D.L. Moody que él quería ser maestro, enseñar la palabra, y entonces fue donde la persona que era el director y le dijo, yo quiero ser maestro, y como le dieron una pinta que ni por fuera ni por dentro, ¿verdad? Entonces la persona dijo, mira, no, es que ya las aulas están llenas, ya no tenemos más espacio, y ya no hay más gente, ya todos están distribuidos. Al tiempo siguiente, dicen que él llegó con un grupo de personas y le dijo, aquí están mis estudiantes, denme mi aula. Así que a veces en las iglesias se nos cierran, y no digo esto que vayamos en contra del lugar donde está, no. Pero si Dios te ha llamado y tienes ese ministerio, pues no te limites, ahí afuera hay espacio donde hacerlo. Pero la práctica es fundamental. Perfectamente, puedes ir ahora temprano, ir al parque y el mensaje que has preparado y predicarlo. ¿Lo predicas para quién? No sé. Nosotros predicamos en el parque para quién. No teníamos un público ahí encerrado como en iglesia. Pero de vez en cuando alguien pasaba. Y recuerdo que algunas personas aceptaron al Señor y recibieron al Señor. No sé qué se hicieron, eso sí, porque ese era un error que cometíamos. La persona aceptaba al Señor y no sabíamos hacia dónde se iba. Pero predicábamos. Hoy hemos pensado que la predicación es para la iglesia. Pero hay gente afuera que necesita escuchar un mensaje de Dios. Y qué bueno que usted esté entonces siguiendo el programa de predicación en ESEPA, porque eso te va a dar las herramientas. Acabamos de terminar un curso de práctica de la predicación en una de las iglesias que está siguiendo un curso con nosotros. Y eso fue extraordinario, escucharles a ellos predicar y poder señalarles las cosas bien que hicieron buenas, pero también señalar las cosas donde pueden corregir y pueden mejorar. Así que, aunado a lo que Sara está diciendo, practique, donde tenga la oportunidad, practique, pídale al Señor también la oportunidad para practicar la palabra de Dios, estructure sus sermones. El formato que le estén enseñando, trate de seguirlo. Y hoy sabemos que hay forma también de aprenderse sermones de memoria y algunos pueden hacerlo,
mi mente no. Ya va a aprenderse puntos, pero de memoria todo muy difícil para mí, no sé para ustedes, pero anote allí los puntos principales y busque el momento donde practicarlo. La práctica, dicen por allí, que es la mamá de que hacen los maestros. Así que si quieres ser un buen predicador en el tiempo, pues entonces adelante, practiquemos. Muchísimas gracias por esos consejos. Y recuerdo que hay también una frase sobre la práctica que ni me acuerdo cómo era. Entonces, vamos de nuevo. Muchísimas gracias por esos consejos. Realmente creo que van a ser de bendición para los estudiantes y agradecerles a ustedes por acompañarnos hoy aquí. Sabemos que pues esa experiencia no va a caer en manos vacías ni en oídos sordos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Mucho gusto. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.